Tu abuelo en los libros de texto es un héroe de uniforme impecable, pero en la pestilencia de la trinchera era un cínico saqueador. Los soldados de la Segunda Guerra Mundial tiraban el equipo reglamentario al barro en cuanto veían algo que realmente valiera la pena en el cadáver de un enemigo. En el infierno no había patriotismo por el hierro estatal. Allí mandaba el instinto de supervivencia y el ansia de trofeos. Hemos limpiado la historia de propaganda brillante. Las armas de esa guerra no son piezas de museo, sino herramientas ideales para convertir a las personas en biomasa. Mientras tú crees en cuentos sobre el genio alemán o la potencia soviética, los combatientes reales en 1944 votaban con su sangre, eligiendo los cañones ajenos en lugar de los propios. Comenzamos un análisis crudo de los monstruos de acero que dictaron las reglas del juego en la picadora de carne más sangrienta de la humanidad. Sin ideología, solo el cálculo seco de la eficiencia del asesinato y hechos por los que, en el frente, tus propios compañeros podrían haberte pegado un tiro. No empezaremos con cañones. El trofeo más prestigioso y aterrador fue un simple trozo de acero afilado nacido de un enfrentamiento con un depredador furioso de media tonelada. ¿Están listos para saber por qué un hierro americano se convirtió en la pesadilla de la Wehrmacht? La propaganda estadounidense insistía: con este cuchillo se puede abatir a un grizzly enfurecido. Los alemanes, al arrebatárselo a los marines prisioneros, no se reían de los cuentos. Usaban este machete para reventar los cráneos de quienes creían que era solo un utensilio de cocina. El K-bar no es para esgrima elegante, es para violencia bruta. Recibió su nombre después de que un cazador rudo literalmente garabateara en un papel la historia de cómo mató a un oso asesino con un viejo cuchillo de la compañía Union Cutlery. El nombre K-bar, kill a bear, matar a un oso, se convirtió en religión. El acero al carbono lo transformó en una pesadilla universal. Con él cortaban alambre de espino, abrían cajas de munición usándolo como palanca y descuartizaban los cuerpos de los enemigos sin miedo a desafilar la hoja. Los alemanes perdían la cabeza por este trofeo, comprendiendo que sus navajitas reglamentarias, comparadas con el americano, eran simples palillos de dientes para camareros. Pero el cuchillo es el último recurso de la desesperación. Es mucho más interesante observar el sector élite. ¿Sabían que la pistola más bella del Reich podía convertirse en un trozo de metal inútil por un solo grano de arena accidental? El souvenir más codiciado de la Segunda Guerra Mundial, por el que los coleccionistas de hoy estarían dispuestos a vender un riñón, a menudo se convertía en una sentencia de muerte para su dueño en el frente. La Luger alemana es estatus, elegancia y una absoluta impotencia en el barro real. La P-08 parece una obra de arte, pero la guerra no es una exposición en Dresde. Su cierre articulado de rodilla es el triunfo de la estupidez técnica para las condiciones de una carnicería de trinchera. Un solo grano de arena atrapado en el mecanismo abierto transformaba este símbolo de poder en un costoso juguete tipo puño americano. Los alemanes temían tanto por su delicada psique que fabricaban para ella fundas ataúd herméticas, pero ni siquiera eso la salvaba. Debido al ajuste manual de sus piezas, la Luger era una psicópata caprichosa. Los repuestos de una pistola podían simplemente no encajar en otra. Mientras los oficiales de la Wehrmacht presumían con su elegancia, los soldados inteligentes buscaban algo más pragmático. Mientras los Fritz hurgaban en sus Luger con palillos de dientes, los belgas y americanos sacaron a relucir un monstruo al que le importaba un bledo la limpieza de las manos y que ofrecía al soldado el doble de posibilidades de sobrevivir. Están listos para ver el primer high-tech real de esa guerra. En 1935, el mundo aún vivía en la edad de piedra, confiando la vida a 8 míseras balas en el cargador, y entonces apareció la High Power y le ofreció al soldado 13. En condiciones de combate urbano, eso no era solo una ventaja, era un código de trucos legal para la inmortalidad. La Browning High Power se convirtió en una verdadera manzana de la discordia. Los ingleses la adoraban y los miembros de las SS se peleaban por ella tras tomar las fábricas en Bélgica. Mientras los demás recargaban frenéticamente, después de 5 o 7 disparos, el dueño de una Browning seguía acribillando metódicamente al enemigo con plomo.
Era simple como un ladrillo y fiable como un hacha. Mínimo de piezas, máximo poder de parada. Esta pistola no necesitaba ser paseada en una funda cerrada ni ser limpiada con seda. Fue creada para disparar cuando todo alrededor estuviera cubierto de barro y sangre. Fue la primera pistola verdaderamente moderna de la historia, al lado de la cual las demás parecían antigüedades. Las pistolas son solo para riñas de oficiales. El verdadero caos en la línea de fuego comenzó cuando de los sótanos soviéticos salió el perforador de acero, ensamblado por escolares de ayer con chatarra y recortes de viejos fusiles. Es hora de conocer a Papasha. ¿Cómo humillar al ejército más tecnológico de Europa? Dándole a un obrero hambriento en la retaguardia un viejo fusil de los tiempos del rey que rabió, cortado por la mitad, y obligándolo a montar un subfusil con eso. El resultado hizo que los alemanes tiraran sus impecables MP-40 y con manos temblorosas se aferraran al perforador soviético. El PPSH-41, o cariñosamente Papasha, es pura furia fundida en metal barato. Los ingenieros soviéticos no se anduvieron con rodeos. Los cañones a menudo se fabricaban a partir de fusiles Mosin Nagant viejos o defectuosos. Era tan primitivo que se ensamblaba en fábricas de muebles, pero en combate este engendro escupía 900 disparos por minuto. Su cargador de tambor con 71 cartuchos convertía a cualquier infante en una torreta andante. Mientras el soldado alemán ahorraba munición con su Schmeisser, nuestro combatiente simplemente inundaba la trinchera con una lluvia de plomo, sin preocuparse por la limpieza o el engrase. El PPSH tragaba barro y seguía escupiendo muerte. Pero si el PPSH era el mazo del proletariado, los estadounidenses tenían su propia leyenda. Un arma con caché sacada de las películas de acción de Hollywood, por cuyo precio podías comprar una pequeña mansión. ¿Valía la Tommy Gun su escandaloso precio en el lodo de la jungla? La leyenda de los tiroteos de Chicago en manos de un marine. La Tommy Gun costaba lo mismo que un Ford a estrenar, pero en el frente o bien te convertía en un ángel de la muerte, o bien en un perdedor sudoroso cargando con 5 kilos de hierro inútil. El Thompson M1928A1 es prestigio fundido en acero. El icono gángster con tambor de 100 balas solo se veía espectacular en el cine de Al Capone. En la realidad, los soldados maldecían ese tambor. Traqueteaba al caminar como un cubo lleno de tuercas y se encasquillaba con cualquier estornudo. Pero cuando se trataba de disparar a quemarropa, el Tommy justificaba cada centavo. La bala del calibre 45 detenía al enemigo como si le hubiera embestido un camión. Era un arma para quienes no estaban acostumbrados a contar ni impuestos ni munición, cara, pesada y endiabladamente feroz. Los subfusiles están muy bien para disparar al tuntún, pero ¿qué haces cuando el enemigo se atrinchera a 500 metros y se ríe de tu cañón corto? En ese momento entra en escena el Garand, el fusil que hizo que el mundo olvidara el cerrojo manual para siempre. Mientras todo el mundo accionaba el cerrojo frenéticamente, como paranoicos, los estadounidenses simplemente apretaban el gatillo, convirtiendo la guerra en una galería de tiro semiautomática. El Garand es el fusil que convirtió al infante de Estados Unidos en un cyborg frente a unos enemigos atrapados en el pasado. El M1 Garand fue el primer paso real hacia la aniquilación moderna. Mientras un alemán o un japonés perdían segundos preciosos recargando manualmente después de cada disparo, el estadounidense lanzaba una ráfaga de 8 balas precisas en segundos. Fue una bofetada tecnológica. El fusil utilizaba la energía de sus propios gases para preparar el siguiente disparo por ti. Pero este triunfo tenía un rasgo traicionero. El famoso tintineo metálico, ping, del clip vacío al salir expulsado. La leyenda cuenta que los enemigos veteranos esperaban ese sonido para saltar y rematar al yanqui vacío, aunque por lo general simplemente no llegaban vivos a ese momento. Pero incluso el fusil más veloz es un juego de niños comparado con lo que los alemanes llamaban el cortahuesos. Están listos para escuchar un sonido que no se parece a los disparos, sino que recuerda más a las fauces del mismísimo diablo desgarrándose. No escuchabas disparos, escuchabas el sonido de una lona rompiéndose o el de una sierra circular gigante.
Si en el campo de batalla resonaba ese aullido ronco, significaba que la sierra de Hitler ya había empezado a convertir a tus camaradas en carne picada a una velocidad de 1500 cuerpos por minuto. La MG-42 es terror puro y destilado. Mientras las ametralladoras de los aliados martilleaban cortésmente, este monstruo escupía 25 balas por segundo. El oído humano no distinguía los fogonazos individuales, solo un estruendo continuo de muerte. Los alemanes crearon la herramienta industrial perfecta para el desecho de infantería. Cambiar el cañón al rojo vivo solo tomaba 5 segundos, y sus bípodes y trípodes la convertían de arma de asalto en antiaérea. A los reclutas estadounidenses los entrenaban específicamente con ese sonido para que no se quedaran paralizados, pero en la realidad, contra la sierra solo ayudaba la suerte o la artillería. Fue la cumbre del cinismo de la ingeniería del Tercer Reich. La MG-42 dictaba las reglas del juego, pero la guerra no es solo cuestión de especificaciones técnicas. Existía una economía sumergida en el frente. No creerían las bajezas que cometían los soldados para robarle el arma al enemigo, o, lo que era más peligroso, a sus propios suministradores de la retaguardia. Olviden los cuentos de hadas sobre guerreros nobles fieles a su arma de reglamento. El frente era un mercado negro gigante donde la moneda de cambio era tu propia vida. Los soldados robaban, intercambiaban y se traicionaban unos a otros, arriesgándose a un consejo de guerra solo por una oportunidad de conseguir un arma que no les fallara en el segundo decisivo. La caza de trofeos era el deporte oficial de la Segunda Guerra Mundial. A los paracaidistas alemanes, la élite del Reich, les importaban un bledo los reglamentos y se rearmaban masivamente con los PPSH soviéticos, porque sus propios MP-40 parecían pistolas de juguete en el combate cercano. Nuestros exploradores, por su parte, perseguían la óptica alemana y las pistolas silenciosas, despreciando el equipo estatal. El arma del enemigo siempre parecía más eficaz, pero no era solo envidia. El equipo de serie solía ser fruto de la corrupción y el ahorro de los oficiales de suministros. Por eso, los combatientes se convertían en vagabundos armados y saqueadores, armando un rompecabezas mortal con lo que lograban arrebatar de las manos de los muertos. ¿Creen que esta atracción por el hierro viejo se quedó en el pasado junto con las fotos en blanco y negro? Se equivocan profundamente. Justo ahora, mientras ven este video, algunos de estos ancianos siguen rompiendo los dientes de los blindajes modernos en todo el mundo. ¿Crees que esta es una historia polvorienta sacada del baúl del abuelo? Ahora mismo, en pleno 2026, en algún lugar de las arenas de Oriente Medio o en las selvas de Myanmar, estos cañones antiguos siguen sacando las tripas con la misma vitalidad que hace 80 años. La muerte no envejece. La genialidad del asesinato, diseñada en los años 40, resultó ser un listón inalcanzable para los especialistas en marketing actuales. La MG-42 alemana sigue viva en la figura de la MG-3, que está en servicio en decenas de países, simplemente porque nadie ha podido inventar una picadora de carne mejor. El mastodonte estadounidense, la Browning High Power, se jubiló oficialmente hace muy poco, pero sus copias se siguen fabricando en talleres clandestinos por todo el planeta. En estos hierros no hay plástico sobrante ni tecnologías infladas, solo mecánica pura, creada para sobrevivir en el barro. Mientras los ingenieros modernos se rompen la cabeza con miras inteligentes, el buen viejo metal de la Segunda Guerra Mundial sigue anulando vidas humanas con eficacia en los rincones más salvajes del globo. Este legado asusta y fascina al mismo tiempo. Pero basta de lírica. Es hora de quitarse las máscaras y dictar la sentencia final. Si mañana tuvieras que entrar en un verdadero infierno, ¿cuál de estas herramientas agarrarías para seguir con vida? Basta de idolatrar marcas y creer en folletos publicitarios. En esta carrera armamentista no ganaron los que dibujaban planos bonitos en sus despachos, sino los que enseñaron al hierro a matar de la forma más barata y fiable posible. Ha llegado el momento de pasar la factura final. Si dejamos de lado el dramatismo, la mejor arma de la Segunda Guerra Mundial no fue la más precisa ni la más bella, sino la que no se convertía en un palo en el segundo decisivo. ¿Quién ganó en este marcador sangriento? ¿Los ingenieros del Reich con sus Luger sobrecomplicadas
o las fábricas soviéticas que escupían millones de papayas hechos con trozos de tubería. La verdad es cínica. Ganó quien pudo inundar el frente con metal funcional que no requería un diploma en física para limpiarlo. Hemos comparado costes de producción, capacidad de carga y supervivencia real. En resumidas cuentas, solo 3 o 4 modelos de nuestra lista valían realmente la pena como para morir por ellos. El resto es basura de marketing inflada por los historiadores. ¿Todavía crees que tu arma favorita de los videojuegos te salvaría en una trinchera real? Escribe en los comentarios cuál de estos instrumentos consideras el más despiadado y eficaz. Hemos llegado al final, pero la verdad sobre los asesinos de acero es mucho más profunda de lo que parece. El arma no te hace héroe. No elige entre justos y culpables. Simplemente te mantiene vivo un poco más que al que está enfrente. Por ahora. Hemos terminado nuestro recorrido por el mundo de los asesinos ideales, creados en una época en la que la vida humana valía menos que un cartucho de calibre 9 milímetros. Estos hierros han sobrevivido a sus creadores, a sus dueños, y probablemente nos sobrevivirán a ti y a mí. La historia de la Segunda Guerra Mundial no son solo fechas y banderas sobre ciudades. Es, ante todo, la historia del plomo atravesando huesos. Nos hemos acostumbrado a romantizar la guerra a través de las pantallas, pero para un soldado en 1945, la mejor arma era la que le permitía llegar al amanecer y comer su ración de gachas. El metal es frío e imparcial, no conoce la piedad, solo cumple obediente la voluntad de aquel cuyo dedo está en el gatillo. ¿Creen que la locura del pensamiento ingenieril terminó aquí? En la próxima entrega descorreremos el velo de la aviación. Conocerán aviones que eran tan defectuosos que mataban a sus pilotos más a menudo que a los enemigos en el cielo. Suscríbete si estás listo para descubrir en qué ataúd volador volaba tu ídolo.